El caso es que, bueno, aparte de esta serie que ha salido ahora de Asunta, también salió hace unos meses la serie sobre, bueno, el cuerpo en llamas y el caso de Rosa Peral. Y eso ha traído un poco también a la palestra la figura de la mujer asesina. Porque sí que es cierto que, bueno, la mayoría de los crímenes los suelen cometer hombres, aunque también hay mujeres que le han quitado la vida a otras personas. Sí, lo que pasa es que dime. Lo que iba a decir que digo, justamente, bueno, se entiende también que lo hacemos con otros medios, ahí lo de el veneno es arma de mujer. Bueno, depende un poco. Es verdad que lo demuestran, vamos, los principales indicadores de la criminalidad, que son las estadísticas del Ministerio de Interior, que reflejan todo lo que son denuncias, las estadísticas del Ministerio de Justicia, todo lo que son condenas e instituciones penitenciarias, ya hablamos directamente de la población reclusa, ofrecen una verdad indiscutible. El 90% de los delitos los cometen hombres y las mujeres un 10%. Y en nuestra modalidad delictiva suelen ser delitos patrimoniales. Es verdad que en el campo del filicidio y los delitos en el ámbito intrafamiliar, más allá de la violencia de género, durante mucho tiempo hemos tenido incluso unas cifras que superan, en cuanto, por ejemplo, al filicidio, las de los varones. Cada vez estamos más igualados, pero ahí somos potentes homicidas, por decirlo de algún modo. Pero cuidado, cuando queremos ser crueles podemos llegar a serlo tanto como ellos. Hay distintas razones que se intentan esgrimir para explicar estas diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la criminalidad, desde el sistema hormonal, la mayor presencia de testosterona en los varones que hace que tengan una respuesta más violenta ante el conflicto, también razones de tipo psicologicista, el desarrollo moral, nuestros patrones de educación, el control social que se ejerce sobre nosotros. Vamos, hay muchas teorías, pero es una verdad indiscutible. Ahora, cuidado, que cuando queremos matar, es verdad que en la modalidad del veneno nos gusta, también que tendemos a ser menos violentas en esto del homicidio, pero bueno, estoy pensando en Joanna Dennehy, bestial, que quería ser recientemente, por cierto, condenada en Gran Bretaña, admiraba a los asesinos en serie y ella misma se convirtió en uno bestial. Elena Lobacheva, que directamente decía que alcanzaba el orgasmo destripando a indigentes en Rusia. Entonces, que cuando queremos ser bestias, cuidado que podemos serlo y mucho. Y hay un estudio muy interesante de Kelleher y Kelleher sobre la efectividad de las mujeres homicidas cuando somos asesinas en serie. Hija, tardan 8 años más en detenernos que a ellos. O sea que cuando nos ponemos a matar, son más listas. Somos más efectivas, pasamos más por debajo del radar, quizás nos exponemos menos o más meticulosas o llamamos menos la atención, pero la realidad es que cuando somos asesinas en serie, la media es que tardan 8 años más que los hombres en detenernos, detectarnos y detenernos. Volviendo al tema que mencionabas sobre el filicidio, es que justamente estaba preparando un vídeo sobre todos los condenados que han habido desde que hay prisión permanente revisable. Sí. Y de las condenas que hay son, creo que son 43 en total, 33 son hombres y de las 10 mujeres, las 10 han sido justamente por ese tema, o bien por asesinar a sus propios hijos o a los de sus parejas. Muy interesante lo que planteas, ese es un buen estudio. De esas 10 condenas, como te habrás dado cuenta, todas las víctimas eran menores, ya sean infanticidios porque mataron a los hijos de otras personas o filicidios porque mataron a sus propios hijos. De hecho, cuando muere un menor de edad, estamos haciendo en España... desde Secretaría de Estado se está haciendo un trabajo interesantísimo ya hace años para hacer, vamos a decir, la radiografía y el perfil de nuestros agresores sexuales, de víctima conocida, de víctima desconocida, de nuestros homicidas. Y el perfil de la mujer homicida en España, cuando un niño muere, el tanto por ciento, hace unos años se planteaba que incluso el 70% de posibilidades de que el autor fuera mujer cercana al menor era ese. Entonces, es verdad que esto es un dato que suele también enfadar muchísimo, políticamente muy incorrecto, hay que ver con lo que matan los hombres. Cuidado, en las estadísticas criminales lo demuestran, cuando muere un niño, en el ámbito familiar, la posibilidad de que sea una mujer la responsable es muy alta y en ocasiones es más alta que la de que sea un hombre.
Y esto ha ocurrido, pues fíjate, me estás dando la razón, no es una verdad mía, es una verdad estadística. Insisto que con los últimos tiempos esas cifras se van prácticamente tristemente igualando. Eso no hace que los niños mueran menos, simplemente que parece que matamos más por igual. La violencia vicaria, esa que se ejerce para dañar al otro utilizando al niño como arma arrojadiza, lo hacemos nosotras y lo hacen ellos. La media de Santomera mató a sus hijos para vengarse del marido, como Tomás Jimeno mató a las pobres niñas para vengarse de la mujer, como Bretón también lo hizo, como hace poco lo hizo una madre en Huelva. O sea, tristemente es un elemento que cumplen unos y otros. Claro, esto justamente era lo que quería preguntarte, porque, bueno, ahora mismo acaba de acabar el juicio de, bueno, la víctima era Yaiza, que era una niña de 4 años, que fue su madre quien le quitó la vida, y antes de eso escribió una carta a su expareja, al padre de la niña, diciendo básicamente que lo hacía para, pues eso, para hacerle daño a él. Claro, para destrozarle. Claro, lo que me llama a mí la atención es que si esto hubiera sido, pues como tú has dicho, por ejemplo, el caso Bretón o en el caso de Ana y Olivia, que eran las chiquitas estas de Tenerife, ahí todo el mundo entiende lógicamente que es violencia vicaria. Sin embargo, en la primera jornada de este juicio se dedicó a intentar decir que a lo mejor lo que había hecho esta mujer era un suicidio ampliado. A ver, en el suicidio ampliado, que esto sería, por ejemplo, en casos como el de Andrea Yates, en el suicidio, mira, me estoy pensando en un caso, no recuerdo, lo cuento en el podcast, de una británica con 3 hijos, embarazada de un cuarto, que el marido que la deja, que no la deja, y en una depre de narices mata a los 3 hijos de forma, se llama filicidio altruista, así lo acuñó Philip Resnick, que es uno de los mayores estudiosos del filicidio. En el filicidio altruista, vamos a decir que el progenitor, en este caso era la madre, intenta, matar a los hijos de la forma más dulce posible, menos violenta y cruel. En la creencia, normalmente con fuertes pensamientos o creencias religiosas, de que los va a convertir en angelitos y que se van a reunir todos en el paraíso, y después viene pues ese suicidio ampliado. Mató a sus hijos, les dejó notas de amor, les dio un montón de besitos, los dejó bien colocados en la camita con sus muñecos, y ella misma se precipitó por una ventana embarazada. Un tema bestial. Yo no creo que el tema de Yaiza sea un suicidio ampliado, porque detrás no hay un intento de suicidio. Fíjate que lo del abuelo recientemente, que se ha pegado luego en un disparo, aunque es verdad que el método homicida ha sido uno un estrangulamiento y el otro un tiro por la espalda, que parece un poco violento, puede que fuera un suicidio ampliado. Vámonos todos juntos con mamá y con la abuela. No, en el caso de Yaiza, yo creo que es un claro ejemplo. Antes lo llamábamos el síndrome de Medea. Medea, sacándolo de la mitología, Medea se enamoró de Jasón y para retenerlo tuvo hijos con él, pero Jasón se fue y se fue con otra. Y Medea, llena de ira, mató a los hijos para vengarse, porque además sabía que con esto, diríamos, es un castigo de por vida, y además los hijos le recordaba la frustración de no poder conservar el amor de su vida. Eso es lo que ahora se conoce como violencia vicaria, pero se puede ejercer con el hijo, con un abuelo, con un padre, con una mascota. Que ha habido ya casos hace no mucho de un tío muy cabrón que para hacer daño a la chica coge al pobre perrito y lo tira por la ventana. Entonces, en la violencia vicaria lo que haces, como se decía, el aprendizaje vicario es aquel en el que aprendes viendo. Pues en la violencia vicaria lo que haces es utilizar un ser querido, que puede ser el hijo, una mascota, un familiar, para dañar al otro. Y tanto lo puede hacer una madre sobre su hijo, como el padre sobre el hijo, como una pareja a otra. Entonces, no es tributaria exclusivamente de los varones. Puede ser una modalidad de violencia de género o no. Yo creo que ahí también es muy importante que establecer algunas, que creo que también hay cierta confusión. La violencia de género es la que ejerce un hombre sobre una mujer por el hecho de ser mujer. Luego tenemos la perspectiva de género, que es un método de investigación, de trabajo, en el que uno aprende a identificar cuáles son los factores que generan desigualdades, discriminaciones, exclusiones, para evitarlos. Hay que tener perspectiva de género en el trabajo, pero también en medicina. Hay medicamentos que no les sientan muy bien a los varones y a nosotros no. Entonces, la perspectiva de género es simplemente entender nuestras benditas diferencias y evitar discriminaciones por un lado y por otro. Luego está el género biológico. Nosotras somos hembras y ellos son machos. Luego está el género social, que son los roles, que si las niñas de rosa, que si los niños de azul. Y luego está lo que llamamos el agravante de género,
que es cuando yo actúo contra una mujer por el hecho de serlo. ¿Toda violación es una agresión de género? No. Hay violadores que lo que desean es tu cuerpo, satisfacer sexualmente por tu fisiología, pero hay otros que lo que quieren es humillarte por ser mujer. Eso es un agravante de género. Y luego tenemos la violencia familiar, que la violencia familiar es la mujer contra el hombre, la mujer contra el hijo, cuando se agrede a los padres, toda la violencia diríamos que se produce en el ámbito doméstico. A veces ahí también se mezclan muchos conceptos. Por tanto, por resumir, violencia vicaria no es exclusiva de los hombres, dices muy bien. Claro, es que el problema es que, bueno, como has explicado, como se tiene la concepción aquí en España, es que legalmente la violencia vicaria es una escisión, es un tipo de violencia de género. Entonces, al estar amparada por la ley de violencia... Sí, es verdad, pero no exclusivamente. Sería lo correcto. Hay tíos que para dañar a su mujer castigan, matan a los hijos, sí, pero hay mujeres que también lo hacen. ¿Os acordáis que a mí me impactó muchísimo? Y no sé si todavía, yo no sé si se ha juzgado, creo que fue en Huelva, esta señora que mata al hijo y lo lleva sentadito en el coche, hace relativamente no mucho. Bueno, pues la que sí, y la idea era castigar, le habían dado la custodia al marido. Y entonces ella, que no lo soporta, para castigarle, mata al hijo y va con él en el vehículo. No son pocas las veces en la medida de Santomira, Francisca González, su pareja le dijo que la dejaba, que no la soportaba y estranguló con el cable del teléfono a sus dos hijos. Y eso era un caso de violencia vicaria por excelencia. O lo que antes llamábamos el síndrome de Medea. Una madre, en este caso un padre, que mata al hijo para vengarse del otro. Que es la forma de dolor más enorme que le puedes causar a alguien, ya no es arrebatarle la vida, sino de aquellos a quienes quiere. Entonces, claro, creo que está bien que se aclare que también la ejercemos las mujeres. Claro, lo que yo me refería es justamente a eso, que conforme está confeccionada la ley, se da a entender de que es algo que solo legalmente... No, Lara, no. La ley per se no contempla la violencia vicaria. De hecho, es verdad que la ley de protección a la infancia o la ley del Estatuto de la Víctima ya apuntan maneras como una forma más de violencia, incluso la que se ejerce en presencia de los niños. Pero en ningún momento se otorga, yo creo, como exclusiva al hombre, porque puede ser cometida también por mujeres, sin duda. De hecho, la cometemos, tristemente, y al final los que son siempre las víctimas más vulnerables de todo esto son los niños. Precisamente ahora estaba preparando ese juicio del que te hablo, en el que una niña ha visto cómo su padre degollaba a su madre. Tú imagínate si eso no es una forma de violencia que la va a acompañar el resto de su vida. Y la madre con la mano intentando taparse, sangrando, huyendo, el otro cuchillo en mano, vamos, de película de terror. ¿Cómo no va a acompañarse la pobre cría el resto de su vida de semejante recuerdo? ¿La agredió a ella directamente? No, pero la agresión a su madre en su presencia es una forma de violencia. Hemos crecido mucho. En el 2015 nació el Estatuto de la Víctima por primera vez, que reconoce la figura de la víctima como un sujeto a cuidar y a preservar en el ámbito penal, a la que hay que intentar evitar lo que llamamos la victimación secundaria, que muchas veces es peor que la propia victimación primaria. Todo lo que viene después del delito, la presión mediática, las entrevistas, me refiero a las entrevistas judiciales, las esperas de pasillo, eso pasó con la víctima de la manada. Y luego, recientemente, en el 21, hemos promulgado la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, y contempla nuevas formas de violencia como esta que estamos hablando y como la violencia que se ejerce en presencia de un niño, aunque no sea contra él, sí es ante él. Y eso, ¿cómo no considerar una forma de violencia? Vamos creciendo poco a poco en el intento de preservar, de ayudar a las víctimas. Yo creo que esa es una asignatura pendiente que tenemos en el sistema penal, las víctimas. Yo lo que quería preguntar también es ya lo que es la ley de violencia de género en sí, o sea, ya no lo que es la violencia vicaria, sino, bueno, tú misma has dicho que ahora mismo estás preparando un juicio sobre un caso que claramente es de violencia de género.
Sí, vamos, sin dudarlo. Es un señor que no acepta que su pareja se quiere ir y entonces coge un cuchillo y de madrugada la raja el cuello del agua al lado, pero hasta el punto de que le deja la laringe visible. Y con ella desangrada intenta acabar con ella con un cojín en la cara, con una niña de 3 años al lado pegando gritos, y si no es porque los vecinos intervienen, muy importante la intervención de su entorno, esta chica no estaría viva. Entonces, claro que es un claro ejemplo de violencia de género y además con la agravante de género, porque ahí sí que existe esa agravante de género. No, yo soy superior a ti y tú no puedes ser libre, tú no puedes hacer una nueva vida, yo impongo mi criterio, eso es un agravante de género. No te agredo porque tú no puedes ser libre. Y de hecho pedimos la agravante de género y por supuesto la de parentesco, porque es su pareja. Claro. Y eso son dos circunstancias que agravan porque es como una alevosía doméstica. ¿Cómo no aprovechar? Digamos que la víctima relaja todos sus instintos de conservación o sobre todo cualquier alarma, porque está en su domicilio, no esperas que te ataque la persona con la que convives y a la que presuntamente quieres o el padre de tu hijo. Eso es un agravante de parentesco y eso es también esa alevosía doméstica. Claro, a mí lo que no estoy de acuerdo con esta ley es que, por ejemplo, solamente al ser violencia de género, solamente se aplica para proteger cuando la víctima es mujer dentro de una relación heterosexual. O sea, si, por ejemplo, se da ese tipo de violencia en una relación homosexual o la víctima fuera un hombre o incluso un hombre que fuera dentro de una relación homosexual, un hombre gay, tampoco se le aplica. Sí, es que eso es un tema complicado. Mira, cuando los que se agreden son... a ver, siempre que haya, porque lo que establece la ley es el hombre hacia la mujer. Claro, ahora vivimos en nuevos tiempos en los que hay nuevas sensibilidades, ahora con la ley trans la posibilidad de que alguien se sienta masculino o se sienta femenino le otorga ese género. Entonces yo creo que ahí la ley todavía pues se tendría un poco que probablemente que desarrollarla para poder adecuarse a esta nueva realidad social en la que vivimos. Porque yo ahora cuando he llevado, que los he llevado, por ejemplo, agresiones entre parejas homosexuales, se considera violencia familiar, violencia doméstica. Cuando una mujer agrede a su pareja, violencia doméstica. Cuando una chica agrede a otra chica en una relación homosexual, violencia doméstica. Chico a chico, violencia doméstica. Cuando es un chico a una chica, es violencia de género. Entonces, ahí estoy contigo que probablemente deberíamos ampliar, pero entonces, claro, si ampliamos a chica chica, chico chico, entonces también ampliamos a chica chico. Claro, pero es que yo... Porque ahora mismo la violencia de género... Como tesis. Manolo pega a Lada, Manolo ha cometido un delito de violencia de género y lo va a pagar más caro que si Lada pega a Manolo, que va a ser un delito de violencia familiar y la pena es menor. Si tú planteas que si Manolo pega a Manolo tiene que ser considerado igual que lo que te acabo de plantear, entonces en la violencia de género habría que abrir el espectro y ya no sería del hombre hacia la mujer. Podría ser de mujer a mujer, de mujer a hombre, de hombre a hombre. Bueno, hay un sector social que reclamar por lo que tú estás planteando. Y hay otro. Claro, es que, yo entiendo que, uno de los principios del derecho penal es que lo que se tiene que juzgar es el hecho, si no ya estaríamos hablando de derecho penal de autor. Entonces, claro, si el hecho es el mismo, otra cosa es que para algo está también dentro de los agravantes. No es el mismo porque el tipo penal lo que castiga es el hombre hacia la mujer, porque considera que hay una relación de prevalimiento, que el hombre está en una situación de superioridad frente a la mujer cuando la agrede. Entonces, lo que se considera violencia de género es que un hombre desde esa posición en la que se sitúa por encima de ella la agrede. Entonces, tendríamos que cambiar el tipo penal. Lo que tú estás planteando supondría un cambio del tipo penal. Un tipo penal es una descripción de una conducta que nosotros como sociedad entendemos que no es aceptable y, por tanto, la adjudicamos un castigo, que es la pena. El tipo penal ahora mismo es hombre hacia mujer. Yo insisto que hay un sector social que aboga por un cambio como el que tú estás planteando, pero eso supondría cambiar esa descripción. Claro.
Claro, sí, lo que yo me refiero justamente es eso, que de A mí me forma... parece, yo estaría de acuerdo, Ladas. De hecho, siempre me planteé la cierta confusión en por qué la agresión del hombre a la mujer se castiga más que la mujer al hombre. Pero el Constitucional ya dijo que no infringía el principio de igualdad y que aquí lo que se castiga es que el hombre actúe con superioridad machista sobre la mujer. Dicho esto, pues ampliar a los supuestos que tú estás diciendo, pues se pondría un cambio ahora mismo de la estructura del propio delito. ¿Se castigan? Sí, pero como violencia doméstica, no como violencia de género. Cosa distinta es que ahora mismo alguien reasigne su sexualidad en el DNI, y si antes se llamaba Lada, ahora se llama Manuel, y si se llama Manuel y agrede a Pepa, te aseguro que será condenado por violencia de género. Ahora, cosa distinta también lo que estamos viendo ahora, sujetos condenados por violencia de género, que ahora dicen que es al revés, que se siente Manuela. Perdona, entras en instituciones penitenciarias, tú que has violado mujeres, que has agredido mujeres, y ahora dices que te sientes mujer, pero no hay ningún, vamos a decir, indicio de que estés reasignándote datos a nivel DNI o que te estés hormonando. No, no. Tienes la apariencia de un tío y pretendes poder entrar en un módulo de mujeres. Técnica complicado, ¿eh? Cosas distintas, por supuesto. Imagínate una chica o un chico trans que dices, no, hombre, no vas a meter a un trans en un centro penitenciario en un módulo de tíos. Por Dios, le pueden agredir, Claro. hacer daño, pasarlo mal, no. Y viceversa. Pero claro, a un tío, que es que ha habido un caso recientemente, un depredador sexual, pero con violencia extrema contra las mujeres, cuando entra así te dice que no, aunque en el DNI pone que es Manolo y le ves con una apariencia total de hombre, te dice que es que se siente mujer. Bueno, mire usted, que está muy bien y es muy respetable, pero que yo le meta, de ahí a que yo le meta en un módulo de mujeres en la cárcel, cuidado. Sí, que son casos que dices, claramente lo estás haciendo por lo que lo estás haciendo. Claro, por lo menos vamos a averiguar efectivamente en qué situación estamos antes de meter a alguien así en un módulo de mujeres en un centro penitenciario, porque usted está precisamente aquí por agredir mujeres. Que ahora diga usted que se siente mujer, bueno, es un tema complicado, Richard Speck mató a 8 enfermeras en una noche, y una vez que fue un crimen execrable, las torturó, y una vez en el centro penitenciario, condenado a perpetua, pidió un cambio de sexo. Empezaron a hormonarle, le salió pecho, se convirtió como en la prostituta. Hay un reportaje interesantísimo en el canal Historia de Richard Speck y le veréis, es impactante. Se le cayó el pelo del cuerpo al empezar a tratarse con estrógenos, le salió pecho y ahora se ha convertido en la prostituta del centro. Dice que se lo pasó pipa al día del asesinato múltiple. Bueno, una cosa muy... Rocambolesco, como mínimo. Sí, vamos a decir que la naturaleza humana, que yo no quiero ofender a nadie, por Dios, la naturaleza humana da para mucho, Lada. Y el lado oscuro no te cuento.